¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Luis Gustavo Morales Agustín. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución. Actualmente curso la carrera de Ingeniería Electromecánica en el séptimo semestre del turno matutino. Voy a exponerle el tema sobre los tableros de transferencia para la materia de subestaciones eléctricas a cargo del profesor ingeniero Óscar Álvarez Galicia. Bien, comencemos por dar el concepto de lo que es un tablero de transferencia. Nos dice que un tablero de transferencia es un dispositivo eléctrico o mecánico que se instala junto a su tablero eléctrico. El mismo conecta los circuitos que desea alimentar durante una interrupción eléctrica. El principal trabajo de los tableros de transferencia, es redistribuir la energía de la red eléctrica a una fuente eléctrica de reserva. Así, el interruptor de transferencia detecta la falla de alimentación e inicia el procedimiento para efectuar el arranque del grupo electrógeno sin necesidad de accionamiento de un individuo, ya que el proceso es automático. Bien, el tablero de transferencia lo que básicamente hace es que detecta la falla en la conexión de la empresa suministradora de energía, en este caso Comisión Federal de Electricidad. Cuando haya una falla en una de sus fases, el tablero de transferencia lo que hace es accionar el generador de electricidad externo para que no se pierda la energía dentro de una empresa o dentro de una institución de primera necesidad. Esto se utiliza básicamente en hospitales, en centros comerciales o en bancos donde la información que ellos manejan es muy importante y por lo cual no debe haber fallas en el sistema de energía eléctrica. ¿Por qué necesito un tablero de transferencia? Bien, nos dice que es la única forma de tener segura directamente el generador a su hogar o comercio, ya que aísla los circuitos seleccionados de su hogar de las líneas eléctricas. Esto evita la retroalimentación que ocurre cuando la alimentación eléctrica se restablece. La retroalimentación no solo puede dañar el generador, sino que puede provocar un incendio. A su vez, brinda a la comunidad de despreocuparse de poner en marcha el grupo, ya que al desconocer que no hay energía de la red, automáticamente envía una señal a la lógica del grupo electrógeno, poniéndose automáticamente en funcionamiento. Procedimiento viceversa cuando el suministro de la red se restablece. Es como les comentaba anteriormente, que lo que va a hacer es mandar la señal para que el generador eléctrico externo comience a funcionar. ¿Dónde se utiliza un tablero de transferencia? Bien, se suelen aplicar en condominios donde la energía eléctrica es indispensable en caso de verse afectado por algún corto o falla de energía eléctrica. Estos establecimientos se consideran de primera necesidad que operan en cadena fría, tales como supermercados, hospitales o lugares donde es indispensable contar con el servicio de energía. Lo mismo que les mencionaba anteriormente, esto es muy importante para no perder información o no perder el servicio que se está brindando en el caso de los hospitales, ya que son de primera necesidad y pues sería erróneo de que en una institución de tal magnitud exista una falla en el suministro de energía eléctrica, ya que sus servicios que el hospital prevé dependen de ellos, vidas humanas, y pues es de vital importancia tener el servicio de energía eléctrica en funcionamiento óptimo. Bien, les voy a hablar ahora sobre los tableros de transferencia automáticos. Bajo circunstancias normales, cuando la energía externa está disponible, el tablero de transferencia automático TTA censa la tensión de la línea normal y conecta la energía a la carga a través del conector de potencia. Cuando se produce un corte de energía, el sistema de control iniciará automáticamente su secuencia de arranque del generador para conmutar la carga a la energía suministrada por el mismo.
Cuando la energía externa regresa, el TTA verifica que el voltaje sea el adecuado y posteriormente inicia el proceso de apagado del grupo electrógeno. Bien, esto cuando regresa la energía eléctrica brindada por Comisión Federal de Electricidad, automáticamente va a apagar el electrógeno. En este caso pues sería el motor que genera electricidad, generador, perdón. El interruptor principal en el tablero de transferencia cambia la fuente de alimentación de la red de energía al operador. De esta manera evita que se produzca un choque de corriente grupo red. Bien, aquí tenemos una muestra de un ejemplo en una imagen de lo que es un tablero de transferencia. Bien, ahora el tablero de transferencia nos dice que está diseñado para operar en forma continua para alimentar la carga o cargas conectadas a la unidad básica de transferencia, ya sea por el lado de la red comercial, fuente normal, o por el lado del respaldo con la planta eléctrica de emergencia. Bien, ahora les voy a mencionar las partes que conforman a un tablero de transferencia. Son conceptos muy básicos, ya que cada tablero de transferencia pues depende del fabricante y su diseño, las partes que lo componen. Bien, lo principal es el módulo de control, que es el cerebro del sistema, y su función es detectar alguna posible falla o variación de voltaje. Enciende y apaga la planta eléctrica, monitorea parámetros de protección del equipo. Cargador de baterías. Mantiene la carga de la batería aunque la planta eléctrica se mantenga apagada y esté lista para operar cuando se requiera. Los relevadores. Permiten controlar uno o varios circuitos de mayor potencia, así para proteger nuestros diferentes módulos de tablero. Básicamente lo que hacen los relevadores su funcionamiento principal es de que solo requiere poca energía para poder activar una más alta en cuestión de voltaje o corriente, solamente necesitando una pequeña porción. Se le considera como también un tipo switch, pero lo que tiene es de que no hace contacto directamente con la potencia mayor, y así pues se protege el aparato de potencia menor. Microinterruptores. Su función es proteger los distintos elementos del tablero y nos permite simular la falla total de una o varias fases de alimentación directamente en el tablero. Unidad básica de transferencia. Es la encargada de conmutar entre la alimentación principal y el generador de emergencia para alimentar la carga. Aquí conectamos los cables de fuerza. Transformadores de corriente. Miden la corriente a través del campo magnético, estos sin interrumpir el paso de los cables, y envían una señal variable al módulo de control para interpretar en amperes. En amperes, pues debido a que la corriente se maneja en esas unidades. Bien, el gabinete, se fabrica bajo distintas clasificaciones NEMA. Esto es el nivel de protección frente a ambientes donde va a trabajar el equipo y mantiene todo el sistema estable. Bien, en esta parte es muy importante porque dependiendo dónde se va a operar el tablero de transferencia, no es lo mismo que vaya a operar dentro de un cuarto de control a que opere en ambiente libre, donde le puede tocar los rayos del sol, la humedad de la lluvia o factores como el polvo o viento. Es por eso que se elige bien la protección que va a tener para que el tablero funcione en su máxima capacidad y no tenga problemas al accionarse. Bien, aquí les muestro un poco esta imagen de los principales componentes, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad: el módulo de control, los relevadores, la unidad básica de transferencia, el cargador de baterías,
los microinterruptores y transformadores de corriente. Y el gabinete pues es toda la carcasa donde van dentro estos componentes antes mencionados. Los modos de operación de transferencia, de los tableros de transferencia, perdón. Uno es el off reset. El motor no puede funcionar, la red se desconecta la carga si está disponible, pasando por este modo de funcionamiento con el motor en el funcionamiento. Este último se detiene inmediatamente y se restablecen las eventuales alarmas. La alarma no se restablece si perdura la causa que lo ha provocado. El modo man. El motor solo puede ser puesto en marcha y parado de manera manual mediante las teclas de Start y Stop, así como la conmutación de la carga de la red al generador y viceversa. Debe ser realizada mediante teclas Mains y Gen. Esto es de manera manual, lo hace el operador o quien esté a cargo en este caso de la subestación eléctrica, y pues lleva el nombre de man. El modo automático es el motor arranca automáticamente en caso de ausencia de red, o sea, de fuera de los límites programados, y paro en presencia de la misma. Esto es de manera automática. El modo test. El motor arranca inmediatamente aún en presencia de red, mientras que es ausencia de la misma, la carga se conmuta al generador. Pasando nuevamente al módulo out, el motor se para siempre y cuando la red esté presente. Las alarmas, cuando interviene una alarma, la misma se visualiza en la parte inferior del display. Si las alarmas son más de una, las mismas se visualizan de una por vez en secuencia. Para cada alarma hay un mensaje de ayuda a disposición para localizar las posibles causas del problema. Estas alarmas se muestran en el display y si en caso de que haya muchas, se van presentando de una por una. Bien, por mi parte es todo. Espero haya sido de su comprensión este tema, ya que es muy importante para una subestación eléctrica y para poder proteger así los servicios que ya les había mencionado, como es el caso muy importante de los hospitales, donde la energía eléctrica es indispensable para que este servicio sea otorgado